Muy bien, con profunda satisfacción. Destaco que nos acompaña hoy, inaugurando el ciclo de conferencias del año 2015, el doctor Natalio Botana, quien abordará un tema de rigurosa actualidad y que ha titulado La tormenta reaccionaria. Natalio Botana es profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Lovaina y doctor honoris causa por las Universidades Nacionales de Salta, de Rosario y de Cuyo. Es miembro del número de la Academia Nacional de Historia, cuya presidencia ejerció en el periodo 2020-2023. Y también es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Pero no solamente debemos destacar y reconocer su formación y sus estudios, que se expresan a través de los títulos que he mencionado, sino que valoramos su permanente testimonio que se transmite a través de la docencia, de sus libros, de sus artículos periodísticos, de sus intervenciones a través de diferentes medios. Todos ellos muestran su compromiso con el desafío que significa en estos complejos tiempos defender y consolidar la libertad, la república y la democracia, siempre enriqueciendo sus propuestas con un profundo contenido ético. Escuchar a Natalio Botana, consultar sus obras, conocer sus libros, se torna necesario para todos los que quieran sumarse a la inmensa tarea de construir un hogar mejor para todos los argentinos. Por ello, más que una presentación, mis palabras quieren ser un reconocimiento a Natalio Botana por todo lo que significa el haberse constituido en uno de los principales referentes del pensamiento argentino. Natalio, tus palabras. Bueno, muchas gracias, mi querido Horacio Jaunarena. Claro está, esta presentación está cargada del afecto personal y cívico que nos une desde hace tantos años, ¿no? Una generosidad realmente que me conmueve. Como estamos en el seno de un instituto, de esta Academia de Ciencias Morales y Políticas, yo les voy a proponer a ustedes algunos temas sobre los cuales estoy escribiendo. El año pasado publiqué un libro titulado La experiencia democrática, 40 años de luces y sombras, que prologó mi querido amigo Julio María Sanguinetti, el presidente de Uruguay. Bueno, los lectores han cometido la osadía de agotar este libro, hay una segunda edición en marcha, y en esta segunda edición estoy escribiendo un epílogo que probablemente sea largo, acerca de la circunstancia actual. La circunstancia en que estamos en estos días. En que estamos los argentinos y en que está el mundo. Que debo decir que me tiene en una actitud entre preocupado y conmovido. Y trataré de darles a ustedes algunos rasgos de lo que yo observo en la situación internacional y luego algunos rasgos de la circunstancia argentina, con el objeto de abrir un cambio de ideas que espero que me ayuden para seguir escribiendo y meditando. ¿Qué entiendo por tormenta reaccionaria? Una tormenta, esto es una visión optimista, tiene un comienzo y tiene un fin, no es el diluvio universal. Lo reaccionario sabemos que etimológicamente significa reaccionar frente a una situación dada. En el mundo veo 4 rasgos fundamentales. El primer rasgo es que hay, en el mundo del norte sobre todo, me refiero a Europa y a Estados Unidos,
una reacción contra lo que yo llamo el liberalismo programático posterior a 1945. El liberalismo programático que fue alimentado desde diferentes tendencias, ¿no? Tanto de la tendencia socialdemócrata como de la tendencia liberal específica, como de la tendencia demócrata. Este liberalismo programático tuvo una proyección notable porque consistió en aunar lo que yo llamo la trilogía de las libertades, ¿no? Yo me formé, no quiero delatar mi edad, pero me formé en Europa hace 60 años, y ahí era muy claro el proyecto, ¿no? Había que aunar las libertades civiles, es decir, el Estado de Derecho, la libertad política, la democracia, y las libertades sociales, es decir, el estado de bienestar. En la década del 60 del último siglo era una Europa activa, que tenía muchos hijos, que no vivía, primer rasgo importante que quiero señalarles a ustedes, el invierno demográfico que se vive en Europa y que también comienza a vivirse aquí en la Argentina. El estado de bienestar, al cual yo adhiero fervientemente, hoy está en crisis por razones fiscales y demográficas. Este es un ocaso que hay que prestarle muchísima atención, porque las libertades civiles, el Estado de Derecho exige fundamentalmente buenos jueces y buena policía. Las libertades políticas exigen partidos y fundamentalmente hay autoridades que garanticen las reglas de la emisión del sufragio. El Estado de Bienestar es mucho más complicado porque supone promesas de cumplimiento futuro. Entre otras, la más importante de todas, que toca de lleno a la Argentina, la promesa de la seguridad social. Es decir, la población económicamente activa que financia la jubilación, el retiro de los que pasan los 65 años. Cuando hay un presidente en Europa como Macron que quiere aumentar la edad de jubilación, se produce un estallido social. Cosa que en Italia, por el momento, Italia todavía no hace. A comienzos de este siglo XXI, por otro lado, la cultura política que sostenía este liberalismo programático, que es la cultura política basada en dos criterios fundamentales. Primero, el universalismo de los valores. Y en segundo lugar, el universalismo de la ciudadanía. La ciudadanía, obviamente, que después de la Segunda Guerra Mundial aumenta con la participación de la mujer en la vida civil. Esto ha sido impugnado por lo que se llama la cultura woke. La cultura woke, que en el fondo es una fragmentación de los valores cívicos de la democracia y un apoyo, una aquiescencia hacia valores particulares. Lo que vale por consiguiente es el feminismo, lo que vale por consiguiente es la reivindicación de minorías que estaban anteriormente explotadas o excluidas, en fin, una fragmentación del mundo de la democracia que al principio lo veíamos como algo natural, como algo absolutamente necesario y justo, no hay ninguna duda al respecto. Fíjense ustedes la reivindicación de las poblaciones originarias o la reivindicación de la población de origen africano en los Estados Unidos, etc. Pero en la medida que se acentuó este fenómeno provocó reacciones muy profundas. Y una de esas reacciones la encarna el actual presidente de los Estados Unidos, que se llama Donald Trump. Es la reacción de una población blanca excluida del mercado de trabajo debido a la globalización y a la inserción de las empresas norteamericanas en el mundo asiático y demás para producir corbatas más baratas,
y por sobre todas las cosas, una suerte de vuelta a los criterios más primitivos con los cuales se fundó la República Norteamericana. Uno de ellos, felizmente superado en Europa, es el derecho, por una enmienda constitucional, de portar armas. El endiosamiento, si ustedes quieren, del héroe del West, del Far West, ¿no? Paralelamente a este fenómeno, hay otro fenómeno que realmente es altamente preocupante: la proliferación de la extrema derecha en Europa. Hay estudios, los últimos estudios que he visto, más o menos dan cuenta de algo así como 30 partidos o grupos de extrema derecha en Europa, en los diferentes países. En uno de ellos, país fundador de la Unión Europea como es Italia, llegó a la presidencia del gobierno. Claro está, Italia, desde el punto de vista de la historia de las civilizaciones, siempre ofrece la buena noticia de la moderación y de la justicia. Pero no ocurre lo mismo en Europa Central, porque fíjense ustedes lo que es la política de Víctor Orbán en Hungría. Este es el primer rasgo que quiero acentuar, porque claro, uno hace 60 años, cuando comenzaba el gran proyecto de la Unión Europea, ¿qué veía? Bueno, controlar por un lado el Partido Comunista, de que no llegara al poder no regional, sino al poder nacional, de librarse en Italia o en Francia, etc. Pero la extrema derecha era algo considerado como el pasado. Había algo, sí, había pequeños grupos, pero no significaban prácticamente nada. Lo que valía en aquella Europa, el liberalismo programático, era el centro democrático. O gobernaban los demócratas cristianos o gobernaban los socialistas, pero había un centro democrático. Eso hoy, estimados amigos y amigas, está seriamente cuestionado. Seriamente cuestionado. La segunda reacción es la reacción contra el sistema internacional de posguerra, guiado por los Estados Unidos. Esta reacción, este sistema internacional, ha perdurado hasta Donald Trump. ¿En qué consistía este sistema internacional? Bueno, los Estados Unidos, con sus defectos, sus virtudes, era el gran paraguas de la democracia. La visión de Marshall, ¿se acuerdan de Marshall, que fue el secretario de Estado primero de Roosevelt y después de Truman, ¿no? La visión de Marshall, ¿no? Europa está cubierta por la protección del poder militar de los Estados Unidos. La teoría del container. El enemigo era la Unión Soviética. Bajo ese paraguas, Europa floreció maravillosamente bien. Una administración del estado de bienestar, pero que ojalá hubiésemos tenido nosotros. Europa se transforma en el paraíso del mundo, el museo del mundo, el turismo. Europa floreció como nunca en esos años posteriores, hasta Donald Trump, la Segunda Guerra Mundial. Tenía un enemigo Europa, y tenía un enemigo en el mundo occidental, que era la Unión Soviética. A la caída de la Unión Soviética creímos ingenuamente que el enemigo había desaparecido. Error garrafal. Volvió el enemigo a la Rusia, esta vez revestida con la tradición de los zares, ¿no? Putin, en Rusia, representa un poder que reúne los servicios de inteligencia, es decir, el Estado represor e inquisidor, primero. Segundo, la oligarquía de los dueños de empresas monopólicas que heredaron de la Unión Soviética. Tercero, la Iglesia ortodoxa,
que siempre fue un aparato del Estado, excepto durante el periodo comunista. Y en cuarto lugar, obviamente, el ejército. Cuidado, es una economía mucho más débil, la de la Unión Soviética, la de Rusia de hoy, comparada a China o los Estados Unidos, pero tiene una poderosa economía de guerra. La economía de guerra que dejó la Unión Soviética, eso no ha desaparecido. Es un poder nuclear muy poderoso. Bueno, la idea imperial, fíjense ustedes esto, comienza con Rusia. Putin, cuando invade Ucrania, está repitiendo invasiones anteriores que nosotros vimos, no le dimos importancia. Pero invadió Chechenia, invadió Crimea y luego invade Ucrania. Obviamente los Estados Unidos, frente a la invasión de Ucrania, ¿qué hacen? Hacen la política tradicional. ¿Okay? Es decir, del mismo modo como contuvimos a la Unión Soviética, vamos a contener ahora a la Rusia de Putin. Bueno, la novedad crucial es que en Estados Unidos hoy hay un liderazgo que quiere acordar con. No sabemos hasta dónde llegará esa intención. La política es un juego de intenciones y consecuencias. No sabemos hasta dónde llegará. Pero lo que se está imponiendo en este momento es la idea de que el mundo se transforma en un área dominada por poderes imperiales. Poderes imperiales basados en la expansión territorial. Rusia que avanza sobre Ucrania, los Estados Unidos que avanzan sobre Groenlandia. En Groenlandia hay 40.000 habitantes. Pertenece a un pequeño país de la Unión Europea que se llama Dinamarca. En cualquier momento Estados Unidos puede tomar esa zona territorial. ¿Por qué? Porque, al igual que en siglos anteriores, la expansión de los imperios es la expansión en busca, fíjense qué paradoja, en busca de territorios que tengan tierras raras. Ya volveré a ese tema. Entonces, este mundo que está emergiendo es un mundo entre dos grandes potencias, que son China y Estados Unidos, y un problema gigantesco. ¿Cuál ha sido la potencia más exitosa durante el periodo de la globalización? Ustedes me dirán Estados Unidos. La más exitosa es China. China no es una democracia, China es un Estado totalitario de partido único, que combina una economía mixta de carácter capitalista y estatal. Bueno, esa es la gran victoria de China con el apoyo indudable de Estados Unidos, de Europa y demás, que no hicieron más que enviarle inversiones porque era más barata la mano de obra que producía los productos. Bien. Este rasgo es inédito, porque durante la Guerra Fría lo que teníamos era dos grandes superpotencias con la protección de sus zonas de influencia. Nosotros durante la Guerra Fría en América Latina éramos un poco el padre. Europa, en cambio, era, bueno, las alas más elegantes, digamos. Ahora no tenemos ese problema, porque evidentemente el juego es una suerte de consenso implícito entre los grandes para ocupar esferas de poder y expandirse. Insisto, amigas y amigos, como intención, porque la política es el arte de las intenciones y de sus consecuencias, queridas y no queridas. Estoy señalando las intenciones. Esto no significa que ocurra definitivamente. El tercer rasgo es como ustedes están viendo si prenden la pantalla de televisión en el día de hoy. Convulsión en los mercados, todas las bolsas se vienen para abajo. ¿Qué es esto? Es una reacción contra la globalización guiada por acuerdos de libre comercio, junto con la brusca reaparición del más crudo proteccionismo. Ahora, esto es, para quien ha estudiado historia económica, una noticia espantosa.
porque si entramos en la lucha recíproca de los proteccionismos, entramos en el mundo posterior a la gran crisis de 1930. El mundo posterior a la gran crisis de 1930, que en primer lugar radicalizó el fascismo italiano. El fascismo de la década del 20, digamos que era una forma autoritaria de poder. El fascismo de la década del 30 es una forma totalitaria. Y desde luego el nacimiento del del nazismo en Europa. Este es un panorama realmente que es interesante revisar toda la literatura que están recogiendo los grandes medios de opinión en Estados Unidos y en Europa. No saben qué hacer y apuestan a que Trump, un hombre muy primitivo, un exitoso gestor inmobiliario en su juventud, esté jugando simplemente esta política no como algo permanente, sino simplemente como una manera de provocar negociaciones más favorables para Estados Unidos. A eso está apuntando Europa en este momento, según expresiones de la presidenta de la Unión. El cuarto rasgo es la consecuencia de estos tres primeros rasgos. Tengo que el mundo se interna en un nuevo escenario caracterizado por el choque y el conflicto entre potencias y no desde luego por la defensa y el mantenimiento de determinados criterios de cooperación que se fueron formando después de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo en el plano económico. La libertad de comercio, el comercio libre, entiendan ustedes, fue virtud para los países que se sumaron a él y virtud para los Estados Unidos, porque le fue esplendidamente bien. Y no digamos virtud para China, que se sumó a este proyecto hace de esto más o menos 30 y pico de años. Esto se está apagando. Y aquí yo veo, desde el punto de vista de la teoría política clásica, un renacimiento de la visión hobbesiana del mundo, ¿no? Hobbesiana por Thomas Hobbes, el filósofo inglés del siglo XVII, que planteaba que sin una autoridad común, lo que él llamaba el estado de naturaleza de los seres humanos, se internaba en un conflicto sin fin, en un conflicto donde la ausencia de reglas era patética y donde la vida no tenía mayor sentido porque el instinto primario del ser humano es la protección de su propia vida y la seguridad. Y en un contexto así, la seguridad se va pagando. Es un problema. Es un problema porque ustedes ven que las Naciones Unidas no han servido hasta el día de hoy para impedir ninguno de los conflictos bélicos que se han desatado. Debido a razones de procedimiento, derecho de veto en el Consejo de Seguridad, lo que sea, pero en este momento daría la impresión de que no hay en el mundo aparatos que logren contener los impulsos guerreros, que no sea la relación entre potencias. Es decir, lo que tratando de superar a Hobbes se llamó el equilibrio de poder. ¿Trump busca el equilibrio de poder? ¿O Trump busca una distribución del mundo entre potencias dominantes? Este es un interrogante con lápiz rojo que hay que dejar planteado. Y no sabemos la respuesta. Aquí se plantea lo que ya en este libro he insinuado y quiero desarrollar con más atención, la paradoja del mundo en que vivimos. La paradoja del mundo en que vivimos es que, por un lado, asistimos a una mutación científico-tecnológica. Fíjense ustedes que no utilizo la palabra cambio, utilizo la palabra mutación. Mutan
las especies, cambian las especies dentro de ellas. Esta mutación científico-tecnológica es asombrosa. Si yo hubiera hecho esta exposición con Horacio Jaularenas hace 5 o 6 años, probablemente no hubiera prestado tanta atención a la inteligencia artificial. Hoy el tema de la inteligencia artificial nos convoca. Estaba almorzando con un par de... Sí, el día domingo de ayer, almorzaba con un par de nietos muy activos, buenos estudiantes y demás, y entraron ellos ya en la inteligencia artificial. Mala, de mala calidad, pero entraron ya en la inteligencia artificial. Es una mutación que está transformando la vida política. Las redes parecen imponerse sobre los viejos aparatos de los partidos políticos. En esta academia, Horacio Jaularenas casualmente hizo una exposición muy importante el año pasado sobre la inteligencia artificial. Hoy lo que se plantea en el mundo son fenómenos de índole ontológica, de índole metafísica. La inteligencia artificial puede llegar a la conciencia. Si llega a la conciencia, como teme Harari en su último libro titulado Nexus, la inteligencia artificial puede decidir en contra de nosotros mismos. Yo personalmente creo que no, pero sin embargo, ante la evolución de los hechos, los adolescentes en manos de los teléfonos celulares. ¿Dónde están las relaciones humanas? La vida en la empresa, fragmentada por el Zoom. Es decir, este cambio es colosal. Ahora miren la paradoja. Si ustedes ponen por un lado, vamos a usar esta, aquí está la mutación científico-tecnológica. Y por otro lado, revisamos los 4 rasgos que acabo de denunciar sobre la situación política del mundo. La situación política del mundo evoca mucho más el siglo XIX. Geopolítica, dominio de los grandes liderazgos, convocación autoritaria, expansión territorial. Las guerras del siglo XIX. Y por otro lado, esta mutación científico-tecnológica. Esto para mí es asombroso, porque la mejor manera de entenderlo es que ustedes hagan un estudio psicológico de este personaje hoy de moda, pegado a Donald Trump y admirado por nuestro presidente Milei, que se llama Elon Musk. Personaje de origen sudafricano, tiene 14 hijos de diferentes mujeres, muchos de ellos producidos por métodos artificiales, 14 diferentes mujeres. Dueño del mundo. Tiene la fortuna más grande del planeta, superior a muchos productos brutos internos de muchos países. Sueña con llegar a Marte, él, a través de sus inversiones. Es decir, la aventura del ser humano, ¿no? Parece que estuviéramos en el siglo XV, ¿no? La conquista de nuevos espacios. Está a la cabeza de las producciones más revolucionarias. Domina la red que todos utilizamos. Produce autos eléctricos. Es decir, si ustedes lo ven, es el demiurgo científico-tecnológico del siglo XXI. Ahora ustedes vuelven, dan la espalda de Musk y analizan lo que son las opciones políticas de Musk y los valores políticos de Musk, y se queda frío, porque hace el saludo nazi y apoya con dinero a todos los grupos de extrema derecha de Europa. Entre ellos al grupo que en las últimas elecciones de Alemania tuvo una excelente producción electoral, ¿no? Llegó al 20% de los votos. Bien contenido, porque la democracia cristiana sigue siendo un partido fuerte en Alemania y va a ser una coalición con los socialdemócratas y los verdes, y lograrán esto. Entonces tenemos cambio de época por un lado y una revancha del pasado de las reacciones más primitivas en el plano político.
No es ninguna novedad lo que digo yo, en el pensamiento político hay una tradición muy acendrada. Lord Acton decía que una cosa es el progreso científico y tecnológico, otra cosa es el progreso o la involución política. En algunos momentos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el progreso científico y tecnológico coincidió con un progreso político. Grandes partidos que llevaron adelante la democracia y demás. Ahora eso se... Ahora vayamos a qué pasa en la Argentina con todo esto, ¿no? Ustedes saben que Milei se presenta como el discípulo más querido de Trump, hasta llegar a situaciones grotescas como lo que ocurrió recientemente en Miami, donde trató de encontrarse con Trump, Trump llegó tarde, en fin. Pero dejemos de lado lo grotesco, lo improvisado, lo obcecado, y veamos las coincidencias que puede haber entre Milei y Trump. En primer lugar, yo creo que ambos son outsiders y obedecen en ambos países a una crisis de representación pública. Algo parecido pasó con Meloni también en Italia y luego pasa con Víctor Orbán. Ha pasado con Víctor Orbán en Hungría. La crisis de representación pública. Los grandes partidos políticos se apagan o, como pasó en Estados Unidos, el Partido Demócrata queda un poco prisionero de una cultura woke, que es repudiada precisamente por este Partido Republicano, que es capturado por un outsider, porque Trump no viene de una carrera política en el Partido Republicano, viene de fuera. Creo que ambos son producto, por consiguiente, de un sistema de partidos en descomposición. Se presentó, lo saben ustedes muy bien, como un liderazgo de ruptura, Milei, y yo lo defino como una mezcla de utopía libertaria y un crudo realismo político. Es claro que Milei transpira poder sin desodorante, diría yo. Transpira poder. Eso es la política, porque el hombre político es el hombre que busca el poder, ¿no? Es eso. De tal suerte que, por un lado, enarbola un discurso libertario que llega a excesos impresentables, como decir que el Estado es un aparato delictivo, la empresa grande de robo colectivo, etcétera, etcétera, pero que se combina con el más crudo conservadorismo. Trump es líder no solo de los Estados Unidos, sino de una gran red que se ha constituido, sobre todo en el mundo occidental, apoyada fervientemente por Putin, que es la gran red de partidos de extrema derecha, que viven haciendo reuniones, se dan premios. Este chico, este presidente, ha recibido premios sin cesar durante un año, son todos muy armados, muy bien financiados, precisamente por los resultados económicos que en el plano empresario, dado esta transformación científico-tecnológica, son eso. Pero esto de liberar no tiene nada. Esto es puramente una reacción conservadora sobre los enormes desajustes que hay en el mundo. Este es el primer dato que quiero transmitirles a ustedes acerca del mundo. Segundo dato, es obvio. Milei es un producto argentino. Es un producto argentino que nació con la democracia. Nació con la democracia. Milei no conoce el mundo anterior a la democracia. El mundo que estaba atrás de esa frontera extraordinaria que trazó Alfonsín en 1980. Eso no conoce. Conoce por mentas.
o la vicepresidenta, que está más cerca de él, porque en este tema, por pertenecer a la familia militar. Ahora, aquí voy a plantear una segunda paradoja. Si es un producto argentino, Milei se inserta en una experiencia que extrañamente aúna dos procesos contradictorios. Por un lado, la política argentina es polarizante, siempre soy yo y el otro, ¿no? Siempre hay amigos y enemigos, ¿eh? Pero por otro lado, también la política argentina es facciosa. Por facción, ¿qué entendemos? La fragmentación intensa de agrupamientos que anteriormente parecían unidos, guiadas exclusivamente por el interés particular. En el siglo XVIII, esta es la gran distinción que estableció Edmund Burke, que es uno de los padres de la representación política, ¿no? Burke decía que lo que es un partido significa una agrupación en torno a principios. Lo que es una facción significa una agrupación en torno a intereses personales. Ahora, uno puede pensar esto, ¿no? Bueno, caramba, si hay polarización, ustedes y yo, unos y otros, se van a unir las partes que se polarizan. No, acá hay polarización y faccionalismo, que es lo que estamos padeciendo en este momento. Una política que estalla en mil fragmentos y no solo dentro del gobierno de Milei. El gran problema es el espacio opositor, que no hace más que dividirse. A estos fenómenos se suma otra tradición muy fuerte de la política argentina que yo intenté explorar de estos 50 años cuando escribí el orden conservador, ¿no? Esta tradición es fuerte, que es la tradición de producir partidos políticos desde el aparato del Estado. A fines del siglo XIX, el gran ejemplo de un partido político producido desde el Estado fue el Partido Autonomista Nacional bajo el liderazgo de Roca. Frente a él surgieron partidos que no nacían del Estado, sino de la sociedad. El más importante fue la Unión Cívica Radical, pero también estaba el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista Chile. Ahora, el Partido Autonomista Nacional fue un aparato fabuloso, porque transformó la Argentina. Transformó la Argentina por el gran aparato del gran crecimiento económico, de la inmigración, del desarrollo de la educación, etc. Pero en un esquema autoritario, concentrado, manejado desde el Estado. Manejado desde el Estado. En el periodo posterior, la Argentina intenta en una primera transición llegar a la democracia, cosa que se frustra en el año 1930, una década dominada por el fraude, un golpe de Estado, comienza el fenómeno peronista y ahí nuevamente, fíjense la experiencia, se construye un gran partido político desde el Estado. ¿Cómo lo construye Perón? Sobre la base de la división de todos los partidos políticos existentes. A punto tal que su vicepresidente es una figura destacada dentro del radicalismo, la línea de Alvear, Quijano. Se divide el Partido Socialista también. Borlenghi, el ministro del Interior de Perón, fue un destacadísimo dirigente socialista en los años previos, etcétera, etcétera. No digamos el conservadurismo que produjo a Cámpora, que después se transformaría en algo muy diferente, a un dirigente conservador. Presten atención a esto, ¿no? Porque tiene una experiencia muy fuerte. Bueno, ¿a qué asistimos ahora? A la caricatura de esa experiencia. Es claro que Milei es un producto de un desajuste muy grande. Si quieren, en el periodo de preguntas se lo explico mejor, que hay en el sistema electoral argentino y en el sistema electoral de la mayoría de los países de América Latina. ¿En qué consiste ese desajuste? En una primera vuelta electoral se eligen
legisladores, en la Cámara de Diputados y el Senado. Si ninguno de los candidatos a la presidencia obtuvo la mayoría, vamos a una segunda. Entonces se puede dar el caso típico de Perú, por ejemplo, donde tenemos un presidente mayoritario que no tiene la más mínima apoyo dentro del Congreso. Por eso ya en 1971 yo sostuve que si no hay coherencia entre la elección legislativa y la elección presidencial, no funciona el sistema de doble voto. Así estamos. Con lo cual, este hombre se encuentra, apoyado por su hermana, con una situación francamente minoritaria en el Congreso. ¿Cómo funciona? Bueno, recreando otra tercera tradición muy fuerte de la Argentina, que es el ejecutivismo. El dominio del poder ejecutivo gracias a las instituciones que fue creando el kirchnerismo. En función de la cual yo emito un decreto de necesidad de urgencia y con el voto de una sola Cámara, ese decreto tiene vigencia. ¿Sí o no estamos? Pero además con otro método. La lógica europea indicaría que es un partido de derecha, al lado de un partido de centro derecha, diría un italiano, facciamo una coalición, hagamos una coalición. ¿No? El propósito es dividir todos los partidos para tratar de captar desde el Poder Ejecutivo la mayor suma de apoyos. Y en eso estamos en este momento. Por fin, y con esto termino, en la situación de estos días, yo creo que la economía marca el paso de la gestión, pero es la única trinchera que existe. La única trinchera que existe. Porque por otro lado, la gestión está desestabilizada. Está desestabilizada en el plano ético por el cripto, se llama el CryptoGate, y está desestabilizada también en el plano estrictamente institucional. El error que han cometido en la presentación y en la designación por decreto a miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ha hecho pagar un precio muy fuerte. La política, pues, sigue basada en el ejecutivismo, en el uso abusivo del veto y del recurso a los DNU. Por el momento no se advierte una inteligencia institucional ni tampoco un ánimo cooperativo. No hay en suma política de coalición. El panorama más espeluznante, y creo que el adjetivo es válido, lo ofrece la ciudad de Buenos Aires, donde, por un lado, el gobierno insiste con cooptar adherentes, ánimo polarizante, y por otro lado, el espacio opositor está dominado por un faccionalismo a ultranza. Obviamente ese faccionalismo está muy bien ayudado, ¿no? Porque Laura Serra ha sacado un artículo muy importante hoy en La Nación donde muestra que la cantidad de recursos que distribuye la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es superior a los recursos que distribuye el Senado de la Nación. Por otro lado, siempre en las reglas electorales hay alguna explicación. Para ocupar una banca en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no hace falta superar el umbral del 5% de los votos, sino que con el 3% nomás ya una persona se puede instalar en la legislatura, contar con 5 o 6 asesores, hacer su vida política. Como decía Max Weber, vivir de la política y no para la política. Esto es lo que nos ofrece el desenvolvimiento del año electoral. Mi posición es que si la Argentina no entra en un proceso de reconstrucción del centro político, esta situación de inestabilidad va a proseguir y todo va a quedar apostado a que una hipotética estabilidad económica que signifique exclusivamente la reducción de la inflación
haga que el oficialismo gane, o que, lo que es peor, haga que el faccionalismo del espacio no peronista de la Argentina termine generando la consecuencia de que la única oposición viable sea la oposición que propone el peronismo en su versión kirchnerista. Ven ustedes que es una situación muy difícil, como es la situación del mundo, donde por el momento en el espacio del centro argentino no se advierten liderazgos aglutinantes, por el momento. Hay un intento del PRO de rehabilitarse en la ciudad de Buenos Aires, veremos, pero estamos asistiendo al más crudo faccionalismo e ignoramos todavía los efectos que la política proteccionista de Trump puede tener sobre la Argentina, sobre las exportaciones argentinas, sobre todo las exportaciones de carácter industrial. Por supuesto, la carta del gobierno es lograr el visto bueno de Trump para, por lo menos, conseguir un acuerdo en materia de inversiones con Estados Unidos. Pero este es el panorama que yo ofrezco, que es muy, muy serio, ¿no? Porque lo que está en crisis hoy en el mundo es una idea de la libertad. Es una idea de la libertad. Durante todo este año se han llenado la boca con la libertad, la libertad, la libertad. Es una libertad que exclusivamente está volcada al mercado de la economía y eso es necesario. No se ha encontrado otro método para el crecimiento económico que no sea a través de la acción del mercado. Pero que olvida los dos presupuestos fundamentales, ¿no? Que es el Estado de Derecho, la garantía de la libertad política y por otro lado el gran tema de que cómo financiar en este mundo las libertades sociales. Cómo hacer en suma de que la ciudadanía fiscal, como yo la llamo, pueda crear la base material suficiente para distribuir bienes públicos que están instalados en la creencia argentina. Una reciente encuesta le preguntan a la gente, ¿quiere un Estado más chico, más grande? Y responde, quiero un Estado más grande, porque quiero educación, quiero salud. Esto viene de muy atrás. La educación gratuita, la salud gratuita, la seguridad social. Entonces, el deber nuestro en este momento es describir crudamente la realidad, pero no perder la esperanza. Yo creo que la esperanza tiene que estar orientada a la reconstrucción del centro político, la reconstrucción del centro político en Europa, la reconstrucción del centro político en Estados Unidos y desde luego la reconstrucción del centro político en la Argentina. Con esto termino. Fíjense ustedes que basta cruzar el Río de la Plata y ver la serenidad de la República Democrática Uruguaya. ¿Por qué? Porque tiene partidos y tiene un centro político. Tiene partidos y tiene un centro político. Y ahí tiene una democracia bienestar. Eso es lo que hemos perdido en la Argentina. Bueno, con esto termino estas ideas y espero que me ayuden a clarificarlas. Muy bien, muchas gracias, Natalio. Yo creo que podríamos calificar de imperdible tu exposición. Y vale la pena tenerlo en cuenta. Ahora vamos a dejar abierta la posibilidad de que puedan hacer preguntas o aportes y la vamos a designar a nuestra secretaria para que tome y dirija y atribuya la palabra. De nuevo, gracias, Natalia. Adelante. ¿Quién quiere empezar con preguntas generales? Vamos a empezar. Bueno, lo primero es agradecerle al doctor Botana que nos ha dado un cuadro alarmante, pero al mismo tiempo muy rico desde el punto de vista intelectual. Sea como panorama general, sea con respecto a la Argentina. Dicho esto, yo no estoy en condiciones de hacer preguntas importantes, pero sí tengo una curiosidad. Como hace 40 años que me ocupo de inteligencia artificial. Y lo vi ¿dónde era? En Pisa. En Pisa, claro.
Recuerdo la visita, sí. Claro, claro, claro. Como hace 40 años que no hago inteligencia artificial, eh, eh, bueno, eh, hace 40 años éramos 300, 400 personas, nos conocíamos, no digo, nos conocíamos todos, pero casi, casi. Yo organicé 4 congresos en Florencia y donde vino todo el mundo que contaba en ese momento. Hoy en día sería impensable porque mientras nosotros estamos charlando, hay 200 japoneses que están trabajando sobre un producto que va a salir mañana y que va a dejar obsoleto algunas cosas que nosotros tenemos. Es decir, es una situación explosiva, sea porque esta situación, digamos, científico-tecnológica, no solamente es única, sino que, y es modificadora, sino que es la primera vez que no toca un sector, energía, cultura. Es ecuménica. Claro, esto es todo. No, es más, no hay parte de lo que nosotros hacemos, o pensamos, o estudiamos, que no sea tocado por este tema. Y la segunda cosa, la segunda característica, es la velocidad a la que se desarrolla. Antes, cualquier invento permitía o que una generación se acostumbrara, o por lo menos un diseño. Ahora, entre los que nos ocupamos de este tema, hablamos entre nosotros y nos preguntamos, ¿y vos? Y mirá, yo estoy prácticamente en noviembre del 24. Y estás afuera. Sí, noviembre del 24 estás afuera. Y hay que pedalear, pedalear permanentemente, no para liderar, porque nosotros no podemos liderar nada, sino para estar anoticiado. Bueno, dicho todo esto, se producen también fenómenos muy curiosos. Hay por lo menos 9 empresas. Es cierto que son mucho más, pero pensemos 9 empresas, que las podemos nombrar, 6 norteamericanas y 3 chinas, así nomás, que tienen un budget superior al de muchos países sumados. Es decir, inclusive la más pobre de ellas tiene 2 o 3 veces el budget de Estados Unidos. Lo que significa una situación única, para mí, única en la historia de... Entonces, la pregunta es, y además otra cosa, te planteó muy bien la presencia de grandes imperios. No vamos a hablar así, no es correcto, pero para entenderlo mejor. Grandes imperios que están luchando, que quieren tierras raras y que van a lograr bastante, si bien son todas intenciones por ahora. Pero hay una cosa que vale la pena destacar, lo digo con mucho dolor, y es que la influencia de Europa ha desaparecido. Gran problema. Tremendo problema. Ha desaparecido, es decir, es inútil, ¿por qué? Y porque, fíjense ustedes, en materia de inteligencia artificial, yo trabajo en varios proyectos de inteligencia artificial en Europa, ¿y qué hacemos? Y no,
No, hay creación, ¿no? Podemos hacer cosas, Sí, hay creación. pero son chiquititas así. Lo mismo pasa en Inglaterra. No sirven para nada, es decir, no es que no sirvan, no cuentan. Servir sirven, pero no cuentan. Y la desaparición de Europa lleva, por ejemplo, a una curiosidad. El sistema de regulación, que es lo que siempre pensamos frente a algo muy peligroso, hay que regular. El mejor sistema de regulación lo ha hecho sin duda alguna Europa. ¿Por qué? Y porque no puede crear, entonces regula. ¿Y cuál es la consecuencia curiosa que yo me permito decir? Está muy bien, muy bien. Esto es personal. Sí. La consecuencia es dramática, porque los empresarios se van a ir de Europa. Van a decir, pero el regular se hace, bueno, macanudo, entonces yo voy a producir en China, en cualquier lado, en la India, que no me ponga estos límites. Y esto lo vio con claridad el ex director del Banco Europeo, que fue también Italiano, ¿no? italiano. Sí, que fue el primer ministro. Claro, y lo vio con muchísima claridad y dijo, señores, sí, está muy bien que regulen, pero cuidado de no echar a los... Claro, no afectar la libertad creadora. Sí. Yo me paro acá. No, me parece excelente. Puede hacerle un comentario, mire, el problema está ahí. ¿Por qué? De entre las 3 o 4 revoluciones industriales que ha habido en el mundo desde el siglo XVIII, Europa protagonista. Europa produjo la primera revolución industrial, los ferrocarriles, Estados Unidos lo copió de Europa. Los ferrocarriles argentinos que transformaron este territorio venían de Inglaterra y de Francia. La segunda revolución industrial, Europa tiene mucho que ver todavía, la industria química, etc. Se autodestruye por las 2 guerras mundiales, que como bien decía De Gaulle, parece que fueran una guerra civil interna de la propia Europa. Pero me parece muy importante lo que ha dicho nuestro colega y amigo, porque evidentemente Europa no asiste a esta mutación científico-tecnológica. La mutación científico-tecnológica está en manos de Estados Unidos y de China. Ahora, este es un desplazamiento del mundo para mí asombroso, ¿no? Porque el mundo se ha ido al oeste. El mundo se ha ido a un mundo asiático gigantesco desde el punto de vista demográfico. Fíjense ustedes, el pronóstico de Naciones Unidas es que en China puede haber invierno demográfico. Bueno, muy bien, puede haber invierno demográfico, pero no va a haber invierno demográfico en la India. Las reservas de población extraordinarias. ¿Cuál es el drama europeo? El drama europeo es que no tiene capacidad demográfica, que además teme a la inmigración y para colmo de males, Trump le está negando el paraguas de protección militar. Claro, cuando yo me criaba hace 60 años, ¿cuál era el argumento que escuchábamos en las aulas? Vamos a hacer la gran integración europea. Yo me eduqué en el corazón de la integración europea, que era el Benelux, ¿no? La integración europea nació entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Después fueron a la gran incorporación de Alemania, Francia e Italia. Y todos decían lo mismo, ¿no? Vamos a crear un mundo fantástico, un mundo de integración, se acabaron las guerras, nosotros inventaron el estado de bienestar, los europeos, obviamente. Vamos a instalar el estado de bienestar. Y además los norteamericanos no. Eso decían. Nos cuidaron los norteamericanos. Con lo cual, el gasto de seguridad era un gasto fundamentalmente orientado hacia la seguridad interna, un desarrollo muy bueno de la judicatura, de las policías. Todo esto lo perdió Europa, así que me parece muy importante lo que
lo que ha dicho, porque Europa ha sido, durante estos último medio siglo, bueno, un equilibrio de moderación frente primero a la Unión Soviética y los Estados Unidos que le hacían frente. El desplazamiento de la innovación científico-tecnológica vaya exclusivamente al Asia es una provocación muy grande. Y le agradezco muchísimo lo que ha dicho, porque no está innovando Europa. Es decir, disfrutamos mucho en Europa los profesores de ciencia política, de historia, sobre todo, para mí. Ya ahora está un poco viejo para hacer los viajes habituales, pero es un placer estar con los historiadores de los ingleses, a los italianos, a los franceses. Una maravilla. Bueno, está muy bien, pero eso no transforma el mundo. Eso no transforma el mundo. La transformación del mundo está en otro lado. Está en otro lado, con lo que se ha llamado muy bien la trampa de Tucídides, ¿no? Está muy bien dicho eso, ¿no? Quien ha frecuentado Tucídides con tanto entusiasmo como ocurrió en mis años mozos, claro, el problema de la guerra del Peloponeso es que los espartanos se asustaron con el crecimiento ateniense, ¿no? Y bueno, en lugar de los espartanos, ahora tenemos a los Estados Unidos aterrados con el crecimiento de China. También se reprodució en Europa. Inglaterra y Francia aterrados con el crecimiento de Alemania, después que Alemania se unificó. Italia no produjo ningún tipo de trampa de Tucídides, pero después de la unificación italiana, pese al fascismo y demás, Italia ofreció al mundo un campo de innovación extraordinario. Y esta es una linda comparación, porque fíjense lo siguiente. Hoy Italia no innova, pero volvemos a la otra revolución industrial, y bueno, la industria automotriz italiana era exquisita. Exquisita la palabra. Bueno, pero es la otra revolución industrial ahora. No tenemos eso. Así que esto me parece excepcionalmente importante, porque plantea un problema muy serio, esta trampa de Tucídides, esta dicotomía en la Argentina. Pero fíjese lo que le está pasando a este presidente, que hoy no voy a... Quiere identificarse totalmente con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué le dice a Estados Unidos? China, aquí no. Y nosotros dependemos de China para el comercio internacional. ¿A quién le vamos a vender nuestros productos agrícolas? ¿A Estados Unidos? No. El primer productor agrícola del mundo. Entonces, aquí estamos en un problema muy, muy serio que demostraría desarrollar una política internacional inteligente, con calidad profesional. Todo eso se está como diluyendo. China, para el Mercosur, sigue siendo un factor fundamental para nuestro comercio exterior. Porque fíjense qué curioso, ¿no? Lo que es el imperialismo chino. Napoleón, el primero Bonaparte, decía de los chinos que no eran peligrosos porque no eran guerreros, sino comerciantes. Es interesante lo que dijo Napoleón, porque el perfil que tiene el imperialismo chino es un perfil basado en el comercio. No intentan dominar políticamente como intentó dominar políticamente la Unión Soviética. No. Que eso en el futuro se transforme en dominación política, no lo sabemos. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero fundamentalmente en este momento es un imperio comercial. No es un imperio político como pretende ser el de Putin y como pretende ser el de Trump. No es un imperio político. Este es un dato para mí crucial. Y otro dato crucial es que inevitablemente Europa tiene que abrirse. Y yo creo que ahí el Mercosur tendría una oportunidad muy grande si realmente los europeos abandonan un poco el proteccionismo agrícola, que es lograr, por aquí Argentina no puede oponerse ya, lograr el acuerdo entre Mercosur y Europa, para ver en qué medida se pueden ir creando áreas de equilibrio, áreas de equilibrio. Uruguay, por ejemplo, que tiene una política exterior más consistente, más coherente que la Argentina, apuesta muchísimo todas las cartas a este acuerdo con Europa, y lo mismo está haciendo Brasil, me da la impresión.
Pero bueno, no se sabe qué política exterior puede tener la Argentina. Que no sea una identificación rotunda con los intereses de Estados Unidos tal cual los expresa Trump y con los intereses de Israel tal cual los expresa Netanyahu. Entonces, claro, hay una incertidumbre muy, muy grande, muy, muy grande. Pero subrayo mucho la reciente intervención de nuestro colega. Europa no es más protagonista. Que no sea el protagonismo de mi campo, ¿no? En mi campo todavía me entiendo bien. Si fuera un científico tecnológico, tendría que ir a Estados Unidos o China. Sí, señor. Mi pregunta es un poco si Europa estaría en condiciones de, es algo que muchos de acá saben, y pues también usted, si pudiera armarse como para defenderse como pretende Trump, ¿no? Si Europa Sí. no avanza tecnológicamente, como por ahí Sí. podría por su capacidad Sí. de formación, etcétera, tendría posibilidad de armarse como para defenderse como le pide Trump. Porque de alguna manera también es cierto que Europa estuvo muy contenta y fue una maravilla de año, porque fueron años en que, como usted dijo, era una maravilla Europa. Tenía seguridad social, tenía un montón de beneficios, y no tenía quizás ciertas cosas como la libertad de expresión, porque al principio, después de la Segunda Guerra, a Europa la dejaron con sus medios digamos, a ver, había un periodismo mucho más controlado, ¿no? Que en Estados Unidos. A ver si, no sé si lo digo de una manera demasiado simple. Digamos que era más liberal el sistema democrático de los medios. En cambio, en Europa, después de la Segunda Guerra, se cuida mucho más. Y digamos, son sistemas como la BBC de Londres, como todos los que conocemos en Italia, la RAI. Después ya eso se va liberando y se comercializa de otra manera. Pero con esos cambios en la parte de la defensa, significaría que se tengan que organizar y armar. Para mí es un cero, digamos, ¿no? Me parece que es muy difícil que se pueda resolver en estas circunstancias. Bueno, dos comentarios. Con respecto al periodismo, hay que distinguir los países. En Francia hubo un poco más de control. El periodismo inglés fue mucho más libre que el de los Estados Unidos siempre. No hay que olvidarse lo que fue la acción del macartismo en la época, sobre el periodismo en la época de Estados Unidos. En donde yo me crié, la libertad periodística era total. Yo, cuando veía a un primer ministro belga de lejos, que venía a hablar a la universidad, decía, pobre hombre, porque el periodismo era implacable, implacable, revisando hasta el último detalle de los gobiernos. Ahora, el problema más serio que tiene Europa es que Europa se tiene que rearmar. Si tiene que rearmarse, en muchos países tiene que cambiar la constitución, cosa que en Alemania están haciendo. El Partido Demócrata Cristiano ha convencido a los socialdemócratas, a los verdes, que hay que por lo menos destinar el 5% del PBI para rearmarse. Frente al peligro, la cuestión es esta. Por eso estoy tan preocupado. Si aumenta el gasto de defensa puede aumentar por dos caminos. O bien el camino que está intentando Merz, que es emitir. Ir a un modelo más keynesiano, salir del estricto modelo impuesto por la propia Constitución de Bonn, de la estricta austeridad fiscal, o, y aquí viene el problema, reducir el gasto social. Si se reduce el gasto social, entramos en el gran problema que tiene Europa y Argentina. En este mundo de invierno demográfico, en este mundo donde la esperanza de vida al nacer en Italia está en 83 años, es una cosa
Hace 60 años, cuando estudiaba, la esperanza de vida nacional en Italia era de 63 años. El cálculo demográfico, común para hombres y mujeres. Creo que hay una pequeña diferencia. Entonces, ¿cómo Europa ajusta una política de defensa frente al desafío del estado de bienestar? Que es el gran problema que tenemos nosotros. Nosotros tenemos en este momento una economía que no puede financiar la estructura del sistema de seguridad social. Porque ¿cómo va a financiar la seguridad social con un 40% de la población que tiene trabajo formal y un 60% de la población que tiene trabajo informal? ¿Cómo lo financia? Que no sea el método populista, kirchnerista de emitir salvajemente. Para nada. Esa es la grande... Y en cambio, Estados Unidos, ¿qué tiene? Estados Unidos no tiene el desafío del bienestar social. En Estados Unidos, un nieto mío, tengo nietos que pertenecen a este mundo globalizado, digo, mis nietos son nómades ya, se pasan viajando. Entonces fue a Hawái, porque quería pasar 2 meses de vacaciones, trabajando informalmente, no sé en qué, como lavaplatos y demás, y a la tarde iba a disfrutar de la... Se enfermó. Con una pavada, abril. Tenía mucha fiebre y necesitaba ir a un hospital. Había cometido el error de no tener la CISCAR para... Estaba desprovisto. Efectivamente, fue una guardia, fue muy bien atendido, le dieron un antibiótico y se curó. Y al rato tuvo que pagar $900. La ventaja de Estados Unidos es esto, que es un régimen capitalista muy dinámico, muy transformador, pero no tiene el costo de bienestar social que tienen los europeos que tenemos nosotros. Aquí hay un tema muy, muy interesante. Muy interesante. Estados Unidos no hay... Obama quiso hacer algo en materia de salud, pero muy poco. La idea del hospital público, que nació en la Argentina a fines del siglo XIX, y cuando viene Clemenceau en el año 1910, se queda impresionado de los hospitales que conoce en la ciudad de Buenos Aires. Es una idea muy europea, muy francesa, muy italiana, muy española. Es decir, si este chico hubiese tenido esta dificultad y no hubiese tenido una prepaga acá, iba a un hospital público y le daban. Y la educación pública en Estados Unidos es una educación que está exclusivamente en manos del Estado, de los estados federales, de las provincias. No hay acción en educación pública del Estado federal. Las universidades públicas son provinciales, estaduales. Entonces, claro, y la respuesta de Estados Unidos a estas transformaciones es mucho más flexible. Entonces, yo creo que el gran desafío del mundo por venir es en qué medida la libertad social puede tener una nueva estructura de proceso. ¿En qué medida podemos? Fíjense que nos lleva a extremos de hablar del derecho a la vivienda, o a extremos como la modificación que hizo la Constitución de 1994 en el artículo 21, donde describen la mar de derechos nuevos, que son puras promesas. Digo, simplemente, ¿en qué medida podemos financiar una seguridad social con un nivel de retiro, digamos, a partir de los 70 o 75 años? ¿En qué medida podemos financiar un buen sistema de educación pública y en qué medida podemos financiar un buen sistema de salud pública? Ahí me quedo. Eso hoy en el mundo plantea un desafío enorme. Plantea un desafío enorme, que no lo tiene Estados Unidos. Pero claro. La pregunta sería, ¿por qué cómo logró Estados Unidos? Perdón la interrupción. ¿Cómo logró qué? Estados Unidos. Perdón, en primer lugar, perdón la interrupción. Como veo una cierta semejanza a las circunstancias pero tengo hijos y nietos también en Estados Unidos y también en Europa. Yo he vivido en Europa y también en Estados Unidos.
He vivido en Europa, he vivido en Bruselas varios años, he vivido en París y Francia varios años, donde también hice mi doctorado, y he vivido en Estados Unidos. La pregunta del... No me quiero explayar demasiado en esto, porque tampoco puedo innovar, pero en Estados Unidos la pregunta es cómo lograron que se autofinancie la salud pública y el estado de bienestar. Porque en Estados Unidos hay un estado de bienestar con sus tornillos propios, con sus ajustes propios. Pero independientemente, es una pregunta nada más, ¿cierto? Yo veo que hay reacciones de un sistema interesante frente al núcleo de lo que se trató hasta ahora. Hay por un lado, si logré sistematizar la exposición, los comentarios, hay por un lado un fenómeno, esta gran evolución técnico-científica que nos está dando, nos está planteando desafíos y interrogantes e inquietudes. Y por otro lado, está el sistema, en los liderazgos del sistema político o de los sistemas políticos. Los veo como dos dimensiones que están obviamente asociadas, pero la pregunta es, ¿quién o quiénes van a finalmente, estamos en transición, pero finalmente van a ocupar el liderazgo político? Hay bibliografía que dice que van a ser las corporaciones. En consecuencia, vamos a tener una sustitución de un sistema político tradicional, aparentemente que no da respuestas, etc., por corporaciones. Un poquitito creo que apareció en el comentario que usted hizo sobre Elon Musk, ¿no? Creo que forma parte de, digamos, sería el prototipo de las aspiraciones de esa mentalidad corporativa que quiere dominar lo político. No es nuevo esto, creo que ya hay bibliografía de eso que viene de 30, 40 años atrás, ¿cierto? En cuanto a la gobernabilidad, la capacidad de introducirse en esos procesos de gobernabilidad por la corporación. Ahora, yo vengo de Estados Unidos hace apenas una semana y media que vengo de Estados Unidos, donde estuve casi. En los últimos días de la última semana que estuve ahí, son sensaciones nada más, por favor, nada, pero vi una especie, algo que es muy simbólico, de una casa trumpista muy grande, cerca de Miami, en Key Biscayne. Los que conocen a lo mejor Key Biscayne tiene un lugar que da la costa donde están los grandes condominios y otro lugar sería, según a la derecha, de la única gran avenida que tiene, donde están las casas. La mayor parte de los habitantes de las casas son muy republicanos, esos republicanos con casas que tienen la bandera. Y me encontré con que hubo algunos casos en que sacaron las banderas. Mientras que otros, por otro lado, pusieron así señales de apoyo a Donald Trump. Pero lo más significativo fue, para mí por lo menos, fue que algunos sacaron las banderas. Trumpistas que sacaron la bandera, esa bandera que está en esas casas típicas conservadoras y republicanas. Dato, observación nada más, ¿cierto? Por otra parte, encuestas que están marcando ya una reacción de opinión pública que no es tan favorable. No, es negativa. Es negativa. Y que pareciera acentuarse en cada expresión del presidente. Y eso lo pongo en paralelo con lo que está pasando acá. En la Argentina tal vez, mucho más primariamente, porque leí hace poco una cosa que me resultó más graciosa. Nuestro presidente, perdón, personalizar,
Nuestro presidente pareciera que es el ejemplo que contradice el principio cartesiano, de que eso de que pienso luego existe. Pareciera ser que la existencia no está relacionada con el pensamiento. No piensa, pero existe, ¿no? Está, lo tenemos ahí como ejemplo típico. Bueno, sin embargo, pareciera que hay una sociedad que está reaccionando. Ya en las encuestas están mostrando un nítido descenso drástico del apoyo a, no se habla todavía del apoyo electoral, pero sí de esa noción de popularidad del presidente. Entonces, para sintetizar, la pregunta no es que la democracia todavía tiene reservas para reaccionar frente a los límites a los que llegamos. Bueno, mire, a la primera pregunta la respuesta es muy sencilla, ¿eh? Con relación al PBI, el estado de bienestar en los Estados Unidos es mucho más chico que el europeo. Eso es parte, es decir, los grandes déficits norteamericanos no van a causa del estado de bienestar, sino van a causa de la política de defensa. Este es un punto muy importante. El peso del estado de bienestar en Europa es muy grande, como lo fue en la Argentina. En Argentina tuvimos un estado de bienestar que llegó a representar niveles parecidos a los de Italia. Ahora, las crisis y demás tratan de ajustarlo. Ahí está. Ahora, con respecto a su segunda pregunta, sí, no puedo más que coincidir con ella, porque creo yo que la democracia siempre tiene en sus manos la posibilidad de la autocorrección. Es cierto, esta política proteccionista ya ha provocado reacciones en las encuestas en Estados Unidos negativas. Es cierto, por otro lado, que si Estados Unidos va como consecuencia del proteccionismo recíproco, ¿no?, entre Estados Unidos y otros países, a este tipo de política, va a haber inflación. La inflación es un signo muy negativo para cualquier gobierno. La ventaja que tiene Estados Unidos con respecto de la Argentina es que hay un partido de oposición. Es fundamental. Ese partido de oposición, creo yo, tiene que renovar su liderazgo. Fíjense lo que digo, en la línea de Biden, de un Biden renovado. Porque Biden fue, en el fondo, un típico líder demócrata que trató de hacer equilibrio frente a la cultura woke y toda la penetración que ha habido, cultural que ha habido en el Partido Demócrata. Kamala Harris es mucho más representativa de lo woke que el propio Biden. Yo creo que el Partido Demócrata tiene reservas porque siempre el liderazgo en los Estados Unidos se fraguó en los estados. Uno se olvida siempre de que el gran Franklin Roosevelt fue gobernador del estado de Nueva York. Ahí empezó. Ahí empezó. Clinton lo mismo, bueno, Obama empezó como senador, en fin, ahí concuerdo con usted que hay posibilidades, pero no hay que olvidarse de una cosa, ¿no? De la aceleración de Trump, las intermedias de Estados Unidos recién van a acontecer en el mes de noviembre del año próximo, ¿no? Pero en Estados Unidos hay un partido. Hay un partido y yo estoy convencido que ese partido va a reconstruir algún tipo de liderazgo. El problema de Argentina es mucho más grave. El problema de Argentina es mucho más grave porque lo que ha producido la crisis de representación es un poder ejecutivo que actúa como un peñón, un sistema federal pésimo, correspondiente a la reforma constitucional de 1994. ¿Por qué? Porque esta reforma constitucional del 94 inventó la coparticipación federal, pero no hay ley de coparticipación federal porque exigen poco menos que la unanimidad de las provincias para votar. Entonces, ¿de qué dependen de las provincias? Del dinero directo que le da el gobierno federal, de las transferencias directas. Entonces, claro, el Ejecutivo se ha armado así, con el apoyo que le dan gobernadores, sobre todo de provincias chicas, o que reciben la compensación de las transferencias directas, de un gobierno que no tiene presupuesto.
funciona sin presupuesto. Ahora, por otro lado, frente a este esquema, ¿qué está ofreciendo el sistema político de partidos? Bueno, es una incógnita muy seria. Juntos por el Cambio ha estallado. La coalición que gobernó con Macri ha estallado. Cada partido o fracción de esa coalición se presenta por su cuenta. El gobierno intentando, de forma caricaturesca, digo yo, hacer lo mismo que hizo Perón, fabricar un partido del Estado. Partidos históricos, que estoy muy preocupado, como la Unión Cívica Radical, se están apagando. El kirchnerismo, por otro lado, mantiene una posición muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Entonces, claro, ciertamente vamos a tener elecciones ahora, pero realmente hay una incógnita muy grande en estas elecciones. Y si las elecciones las gana el oficialismo, lo que vamos a tener en la Argentina, esto es un pronóstico, vamos a tener en la Argentina una reproducción más acelerada de la intención de construir un partido del Estado. Porque si ganan las elecciones, esta es la nuestra. Vamos a construir un partido para la reelección de Milei en el año 27. Si le va mal, ahí las incógnitas son muy grandes. No sé qué puede pasar si le va mal. No sé realmente qué puede pasar. Así que yo creo que la capacidad de reacción de las democracias es tributaria de los partidos políticos que puedan encarnar estas reacciones positivas. Por eso el ejemplo de Alemania. Alemania está en una situación muy seria, Alemania está en recesión desde hace 2 años, ha surgido un partido de extrema derecha, pero si no existieran partidos democráticos fuertes en Alemania, la cosa sería muy grave, que existiera. Y ahora van a armar un nuevo gobierno. En Italia, bueno, menos mal que después se moderó, porque Italia precisamente la crisis de representación llegó un poco menos que a una extrema derecha a dirigir el gobierno. Se moderó por una tradición que tiene la política. Yo creo la política italiana por naturaleza moderada. No sé cómo lograron moderar al Partido Comunista en su época, que fue un episodio notable, ¿no? Así que yo le diría eso, es función la renovación de las democracias, que es cierto, está muy bien lo que usted plantea, pero es función de que haya partidos políticos de reemplazo. Y el espacio de la oposición en la Argentina en este momento está muy mal, muy mal. Realmente lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires es una cosa estremecedora. No sé qué va a pasar en... La única esperanza que yo veo de una coalición opositora bien hecha es lo que ha surgido en Santa Fe para las elecciones del mes de abril convencionales constituyentes, donde se han unido la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el PRO y el Partido Demócrata Progresista. Las encuestas lo dan ganador frente al oficialismo y frente al peronismo. Pero es lo único que he visto. Y en el resto de las provincias lo que se ve es la posición del gobernador, que trata de mantener su situación, cualquiera sea su orientación, y tratando de obtener recursos del gobierno para satisfacer la inclemencia de un proceso electoral en condiciones de escasez tan grandes. Pero está bien lo que usted dice, puede haber renovación, pero es función de los partidos políticos. Sí, yo que las elecciones llevan siempre a... Dieron la palabra, perdón. Sí. Bueno, en primer lugar agradecer al doctor Botana su excelente exposición, realmente fue muy esclarecedora del contexto mundial, del contexto regional de los distintos países y fundamentalmente del orden hispano. A mí me pareció muy interesante sus reflexiones sobre el retorno de los imperios, Sí. el retorno de los imperios. Creo que eso es muy importante porque hay varios retornos de los imperios. Yo lo sumaría a Erdogan y lo sumaría a Irán también, Muy bien. en esa locura del Problema muy serio. señor Putin, que dijo el desastre, que no lo mencionó, y mencionó a Chechenia y a
Crimea, Ucrania, dijo que el desastre más grande del siglo XX fue la disolución de la Unión Soviética. Y también fue muy importante señalar volver al siglo XIX, a lo que fue el expansionismo del siglo XIX. Estados Unidos, usted habló de Groenlandia, compró Alaska, Luisiana, etc., ¿no? Bueno, me pareció muy importante en ese desplazamiento del mundo hacia Asia estas reflexiones que usted hizo sobre el contexto actual. Me pareció también muy importante, y aquí voy a mi pregunta, que usted destacó la proliferación de la derecha y puntualizó que fundamentalmente en Europa hay alrededor de 30 partidos, populistas de extrema derecha, populistas 2.0, como se llama en la literatura, y realmente tenemos una situación con liderazgos o con algunos que ocupan cargos de primer ministro que, digamos, han generado toda una tendencia nacionalista, identitaria, ubicados en el espectro político, en el espacio político, en la ultraderecha y algunos en extrema derecha. Muy bien. A mí me pareció muy importante el tema del centro. Del centro. El centro, sí. El problema que tenemos hoy es que el centro se erosionó. Se erosionó el centro. Ese es el gran drama de estos años. Claro. El centro está pulverizado. Está pulverizado. Es decir, Europa tenía cordones sanitarios. No están mal los cordones sanitarios. ¿Y qué cordón? ¿No? ¿Y qué cordones tenía? Perdimos los cordones. El Partido Comunista llegaba al gobierno regional de Italia. Nunca. Nunca. Al gobierno regional. Digo, en la época, hasta la época de la caída de la Unión Soviética. Yo creo, doctor, que desde el 2009 estamos en una primera ola, digamos, democratizadora o autocratizante, ¿no? Con un complejo de lo que algunos llaman democracias ideales, híbridas, o autoritarismos competitivos, como dice Sten Ruiz, etc. Y un tema que me preocupa, usted lo nombró en dos oportunidades, es Víctor Orbán. Víctor Orbán ha armado un modelo, ¿no? Digamos, corporativista, ha reformado una constitución en violación al Estado de Derecho y, digamos, con el control del 90% digamos, de la prensa, con el control de las universidades. Y todo ese modelo, digamos, me parece que en Europa ahora va a haber varias reformas de las constituciones. Bueno, evidentemente algunos lo siguen a la letra, esta tendencia, ¿no?, que hay al autoritarismo, ¿no? Yo creo que el tema es de esta proliferación que usted apuntaba, está dado en que todos estos grupos de ultraderecha han usado el fenómeno de las redes de una manera extraordinaria. Y en segundo lugar, han conformado una familia. Si bien no existe una reunión internacional de ultraderecha, claro, sí, tenemos personajes que usted nombró al más siniestro de todo, que es el Marx. Pero no hay que olvidarse del señor Stipano, ¿no?, que está ahí en Roma, poniéndole piedras en el camino a Francisco, etc. Bueno, lo importante entonces es tener en cuenta que así como está ese, digamos, eje en Europa de la ultraderecha en todos estos liderazgos, está también el eje conservador que usted apuntaba y que para mí lo representa en América Latina Trump, Bukele y Milei fundamentalmente, ¿no? La pregunta está dada en... Muchos sostienen que un poco lo que Mario decía, ¿no?, estas democracias en extinción y todos estos mecanismos. Creo que usted apunta a dos cosas, al centro y a partidos fuertes. ¿Cuáles son las debilidades, digamos, que usted me podría puntualizar, digamos, no en el contexto europeo, sino en el nuestro local, las debilidades de nuestro partido? Algo dicho sobre eso, ¿no? Me gustaría que porque acá hay varios personas que pertenecen a distintos partidos, ¿no?
Y fue como decía Lenin, ¿qué hacer? ¿No? Yo creo que algunos están en convocatoria de acreedores, otros están con una sentencia de quiebra, no sé, pero me parece muy importante una reflexión suya. Cuando enseñaba historia de la ciencias políticas, era de lectura obligatorio su libro sobre el orden conservador, ¿no? Usted lo precisó muy bien, que PAM fue una maquinaria de perfección. Tomala vos, dámela a mí, se le pasaban entre uno y otro, ¿no? Formidable. Y eso, evidentemente, funcionó, como usted dijo, ¿no? ¿Y cómo funcionó? Sí. Entonces, Mire, las únicas democracias plenas que hay en América Latina, de acuerdo a The Economist, son dos. Costa Rica y aquí cerca de nosotros, Uruguay. Resulta que a uno de los expresidentes de Uruguay le dijeron, ¿cómo hacen ustedes para tener tanta seguridad jurídica? Está lleno de empresarios argentinos que viven en Uruguay, ¿no? No van a vivir en Uruguay por vocación cívica, van a vivir en Uruguay porque pagan menos impuestos. ¿Cómo hacen ustedes? Este presidente le contestó, mire, lo primero que hacemos es conservar a los partidos políticos. Que se han disminuido en Uruguay. Uruguay ahora es una competencia entre dos grandes coaliciones. Una coalición de centro izquierdo, que en este momento está en el gobierno, y una coalición más bien de centro derecha, que fue la que presidió el hijo de la calle en los últimos 5 años. Y vos se llaman igual, padre e hijo. La calle fue presidente del Uruguay también. ¿Cómo reconstruir a los partidos políticos? Bueno, creo que la mutación científico-tecnológica impacta mucho sobre el partido político tradicional. A mí lo que me impresionó viendo el uso de Instagram en las elecciones del año 23, de la diferencia que había entre el uso de Instagram de Milei con el resto de los candidatos era patética. Yo tengo la impresión que históricamente el partido político se constituye sobre la tribuna en la plaza y el buen uso de la prensa escrita. Ya que se recordó el PAN, Roca tenía un excelente diario, La Tribuna, y bueno, Michel tenía La Nación. Yo creo que después el partido político entra en una segunda etapa de comunicación y se articula muy bien. En muchos casos para mal, como fue el uso de la radio. Digo para mal porque el liderazgo de Hitler se constituyó con la radio. Avanza también el partido político y se adecua bien al impacto de la televisión, porque surgen liderazgos renovados que usan muy bien la televisión. El caso más típico fue la victoria de Kennedy sobre Nixon, ¿no? En aquel debate famoso. Ahora, ¿los partidos políticos se van a adecuar a esta transformación? Bueno, de vuelta el ejemplo de Estados Unidos. Obama ganó la elección con un uso espectacular de las redes. Un liderazgo muy interesante, muy interesante. Aunque yo creo que de algún modo intensificó también la cultura woke, pero eso es otro tema. Trump, evidentemente, funciona así. Entonces, la cuestión está en saber en qué medida los partidos políticos van a utilizar las redes. Porque del mismo modo como no pudieron sortear la televisión, y fue la tragedia de Nixon. Nixon no se preparó para el debate con Kennedy. Kennedy tenía un grupo de artistas de Hollywood que lo asesoraban, no se maquilló, llegó transpirado, con barba y demás, y Kennedy le ganó el debate. Identificó el nuevo escenario. ¿Cómo van a identificar el nuevo escenario? Yo lo que veo es que, en ese sentido, Milei y el grupo de jóvenes que lo rodean lleva una delantera muy grande, por eso ganó.
Yo creo que la victoria de Milei fue una articulación de la ira con respecto al estado de las cosas, hace el uso de la fe. Porque uno se olvida que el partido político no solo es algo estático que cristaliza una idea, sino fundamentalmente el partido político es un aparato de comunicación, es un aparato de mediación. Me da la impresión que el viejo sistema político británico resiste. Porque hoy hay un nuevo liderazgo en Inglaterra que responde a un partido tradicional y que ha ganado bien y que está haciendo una política en materia de defensa muy innovadora. Volviendo a Europa, cosa que el partido conservador cometió el error garrafal del Brexit y apartarse. Hay casos. Pero el caso argentino es el que está en peor condición. Porque lo que ha producido la introducción de Milei es la pulverización del centro político. No lo tiene el peronismo, porque ¿qué tiene el peronismo hoy? El peronismo tiene el kirchnerismo y después esta red de gobernadores que utilizan los recursos del Estado para perpetuarse en el poder. Y, por cierto, este estallido del faccionalismo en el campo pesado. ¿Sí? Las cosas que nunca hemos visto en democracia en estos 40 años. Entonces, claro, reconstruir el centro de la Argentina es el gran proyecto en cuanto a fines, pero en cuanto a medios requiere un esfuerzo, en mi opinión, gigantesco. Y una renovación de liderazgo, porque en el campo no peronista los liderazgos son los liderazgos antiguos que siguen dando vuelta. O de partidos históricos como el radicalismo que no tienen ningún liderazgo. Excepto lo que se insinúa tal vez en Santa Fe. Entonces, claro, ahí hay una de... En América Latina sobreviven las democracias que tienen partidos. Porque el fenómeno argentino se está reproduciendo en toda América Latina. Hay pulverización facciosa en Chile. Pues Chile había hecho, me tocó vivir además, pude participar en reuniones cuando se constituyó la concertación, la famosa concertación chilena de todos los partidos para superar la dictadura de Pinochet. Una obra de arte. Con grandes liderazgos, Ricardo Lagos, el hijo de Frei. Faccionalismo en Chile, Perú. Pero es un estallido faccioso que sobrecoge. Colombia, los partidos históricos de Colombia han desaparecido. Dejo de lado Venezuela, porque Venezuela para mí es una dictadura. Entonces, la cuestión en América Latina, bueno, no hablemos de Bolivia, que también ha estallado el partido de Morales. Paraguay es una incógnita, hay efectivamente un partido dominante en Paraguay y han llevado adelante una política de renovación capitalista muy fuerte. Pero olvídense ustedes de que en Paraguay haya bienes públicos, escuelas, hospitales en Paraguay, pero en cambio es un lugar muy apetecible para la inversión directa, la inversión extranjera, porque el nivel de fiscalidad de Paraguay es el más bajo de la región. Y efectivamente está cambiando por la vía capitalista de Paraguay. Pero el resto de América Latina, la política, cuando hay libertad, es el arte de la mediación. El asunto es lograr eso, ¿no? Partidos políticos capaces de mediar entre el ciudadano y el Estado. En todos los otros episodios de revolución industrial hubo una solución política, porque hubo un partido de notables como pudo haber sido el PAN. Cuando viene la segunda revolución industrial, bueno, hay dos grandes partidos que compiten mal, pero compiten, que son el radicalismo y el peronismo. Y ahora que en esta tercera o cuarta revolución industrial, ¿qué aparato de mediación tenemos? Por eso se explica lo de Milei. Y que lleguen a ocupar las responsabilidades del Estado, gente totalmente improvisada, esta chica que el presidente la llama el jefe, pero ahí está, tienen el poder. La crisis de representación.
Es muy complicado cuando una sociedad no sabe representarse así. Y es lo que nos está pasando. Por eso digo, lo importante es tener la mirada en un objetivo. Mi objetivo es que hay que reconstruir el centro, pero es un objetivo de fines, no es un objetivo de medios. No lo veo los medios todavía. Que los dioses de la ciudad, como decía Guillermo Ferrero, nos asistan. Y Guillermo Ferrero fue un inolvidable historiador italiano, un genio entre los dos siglos, entre el siglo XIX y el siglo XX. Él decía que los genios invisibles de la ciudad, como decían los antiguos romanos, a veces nos ayudan y a veces nos confunden. Hoy nos están confundiendo. Espero que nos ayuden. Muy bien. Bueno, muy bien, nuevamente le agradecemos a Natalio. Yo tengo una sensación que existe una suerte de pacto explícito o implícito entre el mileísmo y el kirchnerismo para que la Argentina quede dividida en dos extremos, no hay un espacio para la constitución. El camino del centro. Creo que hay un pacto explícito e implícito. Esta es mi sensación. Aparte de eso, después de la brillante exposición de Natalio, por alguna razón me vino a la memoria la reflexión de un pensador uruguayo cuando veía caer las Torres Gemelas atacadas por el avión. Dijo, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Creo que en este momento en el mundo nos están cambiando las preguntas y lo que ha hecho hoy Natalio es una gran demostración de que esto está pasando. A raíz de ello, el martes próximo Ricardo va a hablar, Ricardo Laborio. bueno, sí, va a tratar de alguna manera temas vinculados con lo que hemos hablado hoy. Pero realmente reitero, Natalio, la exposición ha sido imperdible y vamos a tratar de conservarla para reproducirla porque vale la pena. Muchas gracias a todos ustedes.